Nuestro grupo está conformado por Daniel Alfredo Vidal, María Fernanda Cercado, Boyes y David Anteliz. En el apartado de jugador versus máquina, su funcionamiento es muy parecido a la forma de ingreso de posiciones que se maneja en jugador versus jugador, la cual consiste en empezar una posición y verificar que ésta no esté ocupada por otra jugada. En este caso, la máquina ingresa a la posición en base a la posición que tiene el jugador. En otras palabras, la máquina hace su jugada a la derecha de la posición del jugador, siempre y cuando el jugador no haya ingresado su jugada en la última posición. En este caso, lo haría a la izquierda. Además, también se verifica que la posición no esté ocupada. Ok, vamos a explicar el funcionamiento de nuestro programa mediante diagramas de flujo y cómo este almacena las posiciones sí, que va ingresando el jugador, más que todo. En este primer esquema podemos ver que el jugador ingresa a la posición en la que quiera almacenar dicha figura, ya sea la que haya escogido. Si es igual a 9, como podemos apreciar en el rectángulo de la izquierda, ¿sí? Va a verificar la jugada en la posición -1. Y si no es igual a 9, va a verificar en la jugada en la posición +1. Es decir, si esta es diferente a 9, lo que decía mi compañero anteriormente, si está en la posición 9, se ubica a la izquierda. Si está en la posición diferente a 9, se ubica a la derecha. En caso tal de que en dicha posición sea igual a 0, lo que va a decir es que la casilla está desocupada. En ese momento se va a almacenar la jugada en el arreglo y automáticamente cuando se imprima el tablero va a estar ahí. Para después verificar la jugada ganadora, ya sea verificando las filas y las columnas, teniendo en cuenta las diagonales. Y en caso tal de que esta sea diferente a 0, pues significará que la casilla está ocupada, por lo tanto va a tener que volver a evaluar la posición más una posición, la posición ingresada más una. Bueno, entonces ya aquí hemos pasado a demostrar cómo funciona el código. Primero se inicializa el tablero con todas las posiciones en 0, con 9 posiciones en 0. Se inicializan varios registros en 0 que van a ser utilizados después. Y se le pregunta al jugador en qué modo quiere jugar. En este caso, pues va a jugar contra la máquina, que comienza a partir de la función que está en la línea 563. Lo primero que hace es imprimir el tablero. Y una vez imprime el tablero, lo manda a la función en la línea 635, que es la verificar empate, que en el registro T9 almacena el número de jugadas, es el que va a llevar la cuenta. En caso de que sea 10, pues lo va a mandar empate, lo cual va a terminar el juego. En caso de que sea diferente, va a ingresar a esta función que es ingreso jugador versus máquina en la línea 638, que lo primero que va a hacer es que va a aumentar +1 el contador de las jugadas para así llevar la cuenta y poder, en caso tal, llegar al empate. Y va a hacer este proceso, que es en base al residuo de la división de las jugadas que va aumentando. Esto lo que va a hacer es que va a diferenciar cuando le toca jugar al jugador y a la máquina. En caso tal de que el residuo sea diferente de 0, es decir, que sea impar, lo va a mandar a que juegue el jugador. Y como ya se dijo antes, este es muy similar a la del jugador contra el jugador. Ingresa a la posición, se verifica que esta no esté ocupada. En caso de que no esté ocupada, pues se manda a la función para que ingrese a la posición en el arreglo. Aquí después se manda a verificar, dependiendo de donde haya ingresado a la posición el jugador, se va a mandar a una columna, a la respectiva columna y a la respectiva fila.
Y después de verificar de manera horizontal y vertical, se va a mandar a verificar de manera diagonal. Estos son controles para ver en qué sentido lo tiene que revisar. En caso tal de que no sea la jugada ganadora, después lo va a mandar de nuevo a verificar empate constantemente hasta que se llegue al empate en caso tal. Y va a aumentar esto. Lo que va a hacer es que ahora va a jugar la máquina. La máquina, como ya se mencionó antes, tiene en cuenta la posición que ingresó el jugador antes, por lo que en caso tal de que sea 9, a través de esta comparación de branch if equal, en caso tal de que sea igual a 9, lo va a mandar a verificar ocupado M. En caso tal de que no sea, lo va a mandar a esta otra función, que es verificar ocupado M, que es la primera, la que se mencionó antes, esta que está en la línea 736. Lo que va a hacer es que le va a restar 1 a la posición para que ingrese en la posición anterior a la que el jugador acaba de ingresar su jugada. Lo que esté en el arreglo en dicha posición lo va a guardar en el registro T0, y si este es 0, lo va a mandar al ingreso de la máquina. Que lo que va a hacer es que con base a la posición que se haya ingresado, se va a guardar el número 3 en el registro A0, que esto lo que hace es, el 3 representa a la jugada de la máquina y lo va a guardar en el arreglo con save store byte. En caso tal de que no sea igual, es decir, que no sea 0, que representa que una casilla está desocupada, lo va a devolver a la misma función. Le va a volver a restar 1 para que lo ingrese a la posición anterior. Y este proceso se repite hasta que encuentre una casilla donde va a jugar. Lo mismo pasa con la verificar ocupado de la 726, que como ya mencionamos, se manda cuando la casilla es diferente de 9. Lo que hace aquí es que le suma 1 a la posición para ingresarla al lado derecho. En caso tal de que no sea igual, en caso tal de que lo que haya en el registro T0 no sea igual a 0, va a ser el mismo proceso, es decir, lo va a ir sumando para ingresar a la posición siguiente. Y en caso tal de que sea igual a 0, lo va a mandar de nuevo a la función de la línea 695, es decir, a la función ingreso M. Y va a ser el mismo proceso de guardar el 3 que indica la jugada de la máquina. Después de esto lo va a mandar dependiendo de la posición, lo va a mandar a una u a otra columna, que primero revise en horizontal y después en vertical. Caso tal de que haya un ganador, va a mandar el mensaje del ganador 1 o el ganador 2, que es el de la máquina. Si hagamos la prueba, se imprime el tablero y se manda la función de jugar contra la computadora. Entonces, aquí ya se ingresó la jugada, y como podemos ver a través de este mensaje, aquí quiere decir que la máquina está jugando. En este caso no se llegó a ningún ganador, el tablero se rellenó y se proyectó el mensaje de empate. Y ese sería el funcionamiento de cómo ingresa la máquina la jugada en la casilla, y también cómo lo hace el jugador. Eso sería todo.